¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? Capítulo 5. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La influencia del cristianismo en la fundación de los Estados Unidos de América. La justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Proverbio 14:34. Hacia fines de 1992, Kirk Forditz, gobernador de Mississippi, desató una tormenta de controversias porque declaró públicamente que los Estados Unidos de América son una nación cristiana. Eso alcanzó tales proporciones que, para el fin de la semana de su declaración, se vio obligado a disculparse. Un diario comentado sobre el incidente resumió esto muy bien. Él rotuló Nación Cristiana ha llegado a ser motivo de lucha. Hace muchos años, un líder estadounidense tuvo la audacia de decir algo parecido a lo que dijo el gobernador Fordis. Creo que nadie puede leer la historia de nuestro país sin comprender que el buen libro y el espíritu del Salvador desde el principio han estado guiando nuestros genios. Ya sea que miremos a la primera carta de Virginia, o a la carta de Nueva Inglaterra, o a la carta de la Bahía de Massachusetts, o a las órdenes fundamentales de Connecticut, está presente el mismo objetivo, una tierra cristiana gobernada por perspectivas cristianas. ¿Quién hizo esta declaración extraña y políticamente incorrecta? Jerry Falwell, Billy Graham, Dan Quayle. No, fue nada menos que Hugh Warren. Warren, quien fue luego gobernador de California, dijo estas palabras en 1954. Más tarde fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia e irónicamente hizo mucho, sea inadvertidamente o a propósito, por eliminar la herencia cristiana de los Estados Unidos, la cual él había admirado en la primera mitad de su vida. ¿Hasta qué punto es o fue exactamente los Estados Unidos una nación cristiana? El propósito de este capítulo es mostrar cómo la fe cristiana jugó un papel fundamental en el desarrollo de los Estados Unidos de América y ha dado al mundo un gran modelo de buen gobierno. Si Jesús no hubiera nacido, no habría habido un Estados Unidos, y a medida que nos alejamos de Cristo en esta nación, estamos cortando las raíces mismas de lo que, ante todo, la ha hecho grande. Dos obras muy valiosas sobre este tema son The Myth of Separation, El mito de la separación, de David Barton, Aledo, Wallbuilders, 1992, y Christianity and the Constitution, The Fight of Our Founding Fathers, El cristianismo y la Constitución, la fe de los fundadores de la nación americana, de John Eidsmoe, Grand Rapids, Baker Book House, 1987. En la historia del mundo, jamás ha habido una nación como los Estados Unidos de América en términos de libertad religiosa, política y económica que hemos disfrutado como ningún otro país antes. Los Estados Unidos han ayudado a preparar el camino para similares gobiernos representativos alrededor del mundo. Los Estados Unidos han sido un faro para el mundo. Aún hoy, miles de personas que votan con sus pies estarían dispuestas a morir, por ejemplo, en mar abierto, para aprovechar las oportunidades y libertades de las que disfrutamos aquí. ¿Cuál es la verdadera fuente de estas libertades? Si elimináramos el cristianismo, no hubiera habido una nación como los Estados Unidos de América como hoy la conocemos. Aunque el cristianismo ha hecho valiosos aportes a la conformación política de otras naciones, en este capítulo deseamos concentrarnos en los Estados Unidos porque esta nación parece haber surgido en los últimos 200 años, como la mayor esperanza para el mundo y el ejemplo más elevado de libertad. Hoy hay quienes rechinan los dientes ante la simple mención de que los Estados Unidos fueron fundados como nación cristiana, pero no pueden descartarse fácilmente los hechos de la historia, aunque se pasen por alto en nuestras escuelas y en muchos de nuestros modernos libros revisionistas de la historia. Todas las naciones tienen una base teísta o ateísta.
Todas las naciones se han fundado sobre principios teístas o ateístas. Aquí pensamos en el hinduismo de la India, el confucianismo de China, el judaísmo de Israel, el islamismo de Arabia Saudita o el ateísmo de la antigua Unión Soviética. Si somos históricamente ilustrados, sabemos que los Estados Unidos de América fueron fundados sobre Cristo y su palabra. Las verdaderas fuentes de la grandeza de los Estados Unidos se han esfumado recientemente en su mayor parte por los miasmas de la niebla del secularismo. Se ha reconocido el mérito a quien es debido, donde se originó la mayoría de las corrientes de pensamiento, los principios fundamentales de la vida que han forjado la grandeza de este país. ¿Qué hombre en la historia, en su opinión, hizo la más grande, sin duda no la única, pero la más grande, contribución a las fuentes de la libertad, el gobierno, economía, educación y su idiosincrasia en general? Permítame presentarle al hombre a quien creo que la historia asigna el honor. Es un humilde reformador de Ginebra, Suiza, y su nombre es Juan Calvino. Si quisiéramos regresar al pasado para traer los principios que forjaron la grandeza de los Estados Unidos de América, entonces tendríamos que volver para traer los de Juan Calvino, porque fueron precisamente ellos los que hicieron la grandeza de esta nación. Juan Calvino es considerado uno de los máximos pensadores originales de todos los tiempos. Sin embargo, esto no es realmente exacto porque Calvino no fue tanto un iniciador como un expositor de las Escrituras, un maestro de las enseñanzas de Jesucristo. Así que de modo indirecto el virtual fundador de esta nación fue Jesucristo con sus enseñanzas. Por supuesto que muchas otras corrientes han colaborado y, como todas las actividades humanas las realizan manos pecadoras, éstas se han manchado en el proceso. Muchos historiadores han declarado que el calvinismo jugó un papel decisivo en la fundación de los Estados Unidos y en el origen de la forma republicana de gobierno que disfrutamos en el país. El historiador alemán Paul Rank dijo: Juan Calvino fue el virtual fundador de los Estados Unidos de América. El historiador francés Taine dijo tocante a los calvinistas: esos hombres son los verdaderos héroes de Inglaterra. Fundaron Escocia, fundaron los Estados Unidos. De Haugbin, otro erudito e historiador francés, dijo: Calvino fue el fundador de las más grandes repúblicas y menciona a los Estados Unidos como una de ellas. Uno de los historiadores de los Estados Unidos más grandes de todos tiempos, George Bancroft, en el siglo XIX llamó a Calvino simplemente el padre de los Estados Unidos y agregó: quien no honre la memoria y respete la influencia de Calvino sabe muy poco del origen de la libertad de los Estados Unidos. Debiéramos notar que la influencia de Calvino es por lejos mucho más extensa que la Iglesia presbiteriana. Hace 2 o 3 siglos no solamente los presbiterianos eran calvinistas, sino que lo fueron todos los peregrinos, anglicanos o episcopales congregacionalistas, bautistas, puritanos, los reformadores de Holanda, Alemania y Suiza, y los hugonotes de Francia. Algunos suponen que toda la influencia calvinista había desaparecido para el tiempo de la Guerra de Norteamérica por la independencia, pero esto es totalmente falso. Bancroft dice: la Revolución de 1776, hasta donde recibió la influencia de la religión, se debió a los presbiterianos. Al proceso de independencia en Inglaterra no se le llamó Revolución Norteamericana, sino Rebelión Presbiteriana. Y un ardiente partidario de la colonia escribió a rey Jorge III las siguientes palabras: les echo toda la culpa de estos extraordinarios procedimientos a los presbiterianos. Ellos han sido la cabeza y los principales instrumentos en todas estas acciones sediciosas. Y cuando estos procedimientos extraordinarios llegaron a oídos de Inglaterra, el primer ministro Horace Walpole se levantó en el Parlamento e hizo esta declaración: nuestra prima Norteamérica se fugó con un pastor presbiteriano. ¿Sabe usted el nombre de tal pastor?
el reverendo John Witherspoon, presidente del seminario Princeton, el único ministro que firmó la Declaración de Independencia. Para la época de la Revolución Norteamericana, casi la mitad de los soldados y oficiales del ejército revolucionario eran presbiterianos, y aunque había pocos oficiales de rango en ese ejército, uno de ellos era coronel, y todos los coroneles de la Revolución Norteamericana, excepto uno, eran ancianos presbiterianos. Una rebelión presbiteriana. Sí, ellos estaban allí. ¿Y por qué? Debido a la forma de gobierno que fomentan los presbiterianos, cuando la tiranía en el gobierno de la Iglesia es destruida, esto inevitablemente lleva a la libertad en el gobierno civil. Siempre se ha tenido el presbiterianismo como contrario a la tiranía y a toda forma monárquica de gobierno. Eso lo entendieron claramente. Por ejemplo, el rey James I de Inglaterra, quien dijo: el presbiterio está tan de acuerdo con la monarquía como Dios con el diablo. Bancroft se refiere al carácter político del calvinismo como algo que los monarcas institutivamente juzgan como republicano. La forma de gobierno que hay en la iglesia presbiteriana, que fue la única república en el territorio norteamericano en los 75 años previos a 1776, es lo que el gobierno de Estados Unidos de América copió en gran medida. El gobierno norteamericano es una república. Donde quiera que el presbiterianismo ha ganado dominio, ha producido una república. Todo gobierno republicano existente en el mundo se ha reproducido por la influencia del presbiterianismo y el calvinismo. Esta es una declaración hecha por innumerables historiadores. En la Iglesia, los laicos tienen el derecho de gobernar la Iglesia. Ella no es gobernada por alguien de arriba, y se ha restaurado la libertad en la Iglesia. Políticamente, el calvinismo ha sido, dice Bodner, la fuente principal de un gobierno republicano. El calvinismo y el republicanismo están vinculados mutuamente como causa y efecto. Esta nación, aunque algunos no están al tanto de esto, tienen una forma republicana de gobierno, que nada tiene que ver con el Partido Republicano, pero sí con un gobierno de ley, con representantes elegidos. Esta es exactamente la clase de gobierno que tenemos en nuestro país hoy. El pacto de Mayflower. Pese a la negativa de los librepensadores modernos, esta nación comenzó como una nación cristiana. Recordemos las palabras del pacto de Mayflower, escritas en los primeros colonizadores de Plymouth, antes de poner sus pies en estas costas, sentados en la cabina del capitán. Tal documento, conocido también como el Certificado de Nacimiento de América, afirmaba que se habían comprometido en esa gran empresa, para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana. Por eso vinieron los colonizadores. Lo que escribieron en 1620 fue un pacto político que directamente reflejaba el pacto espiritual que había escrito en 1606. Será ayuda valiosa para nosotros regresar a esa época y proporcionar el antecedente histórico de los peregrinos. Su historia fue bien recopilada en uno de los primeros libros escritos en el Nuevo Mundo, La plantación de Plymouth, por el gobernador William Bradford. Fue él, citando la Biblia, que les puso el nombre de peregrinos. Bradford citó 1 de Pedro 2:11, que dice: Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los peregrinos, como ahora se les conoce, fue una congregación que se formó secretamente en 1606 en el hogar de William Brewster, en la dormida aldea de Scrooby, en Nottinghamshire, Inglaterra. Considerando que literalmente era una única congregación, fue una de las congregaciones más notables que jamás hayan existido sobre la faz de la tierra. El líder principal fue el reverendo John Robinson, quien lamentablemente nunca fue capaz de viajar al Nuevo Mundo.
aunque fue él quien sentó los principios fundamentales que ayudaron a quienes lo hicieron. Los peregrinos fueron parte del movimiento separatista, quienes no abrigaban esperanza de que la Iglesia de Inglaterra pudiera ser algún día reformada. Los separatistas formaban un contraste con los puritanos, cuyo nombre deriva de su deseo de purificar la Iglesia de Inglaterra por dentro. El modo en que comenzaron los peregrinos es de lo más significativo. Como hemos mencionado, dieron principio a su congregación secreta con un pacto que llegó a conocerse como el Pacto Scroggie. Hecho esto, escrutaron uno de los primeros pactos escritos de autonomía para la iglesia local y de marchar juntos en la comisión cristiana. En Inglaterra no había libertad religiosa, por tanto, bajo intensa persecución pronto partieron para Holanda, donde sí la había. Sin embargo, allí debieron también encarar otras muy duras dificultades, incluida la decadencia de sus hijos debido a la influencia del ambiente mundano. Así partieron para América del Norte, aunque no todos al mismo tiempo. El primer grupo arribó en 1620 a bordo del Mayflower y antes de desembarcar, como dijimos, voluntariamente acordaron tener un gobierno autónomo cristiano y suscribieron el Pacto de Mayflower, que declara: en el nombre de Dios, amén, nosotros, cuyos nombres están escritos abajo, sujetos leales de nuestro venerable y soberano señor rey James, habiendo emprendido para la gloria de Dios el avance de la fe cristiana y el honor de nuestro rey y país, un viaje para plantar la primera colonia en las partes del norte de Virginia. Por estos presentes, solemne y mutuamente en la presencia de Dios y unos de otros, pactamos y acordamos por nosotros mismos unirnos en un cuerpo político civil para nuestro mejor orden, preservación y fomento de los fines mencionados. No es posible sobreestimar el significado del Pacto de Mayflower para nuestra forma constitucional de gobierno. Tampoco puede serlo el eslabón entre el convenio de su iglesia y el Pacto del Mayflower, el cual fue un eco político de la Constitución de aquella, el calendario mundial de 1991. Dice el Pacto de Mayflower: el acuerdo voluntario de gobernarse por sí mismos fue la primera constitución escrita de Norteamérica. El profesor Dr. Robert Bartlett, quien es el descendiente directo de los peregrinos y ha escrito La Vía de los Peregrinos, dice: este pacto iba a jugar un papel crucial en el desarrollo de la democracia norteamericana. Repudiaba el sistema aristocrático que exaltaba los privilegios de unos pocos y establecía una pequeña comunidad basada en la firma de un mutuo acuerdo. Al arribo de los primeros peregrinos en el Mayflower siguieron oleadas sucesivas. Luego, en 1628, llegó el primer contingente de puritanos. Aunque los puritanos intentaron permanecer en Inglaterra y purificar la iglesia por dentro, sus esperanzas no se vieron realizadas. El rey James I, que odiaba a los peregrinos y puritanos, dijo que todos los descendientes religiosos los haré que se conformen o si no los expulsaré de la tierra, y si no les haré algo peor. Así, en las próximas pocas décadas que siguieron al arribo de Mayflower, oleada tras oleada de peregrinos y puritanos vinieron y se establecieron en Nueva Inglaterra. Intercambiaban ideas y muchos de los puritanos llegaron a adoptar las de los peregrinos. Entretanto, los puritanos sobrepasaron en número a los peregrinos y, por último, se atenuaron las diferencias. Como el experto legal John Exmoor escribió, para 1700 los peregrinos habían sido totalmente asimilados por los puritanos, y desde entonces no hubo más distinción entre ambos grupos. En el curso de los siguientes 150 años, estos cristianos consagrados de Nueva Inglaterra escribieron cerca de 150 pactos, testamentos y constituciones, como el Pacto del Mayflower,
reflejaba la motivación cristiana de estos primeros norteamericanos. Por ejemplo, en 1643, por primera vez para mutua protección, delegados de las colonias se reunieron y firmaron la Confederación de Nueva Inglaterra. Aquí está lo que ellos dijeron ser la razón primordial de su venida a estas partes de Norteamérica. Tal como declaran en esa confederación, todos nosotros vimos a estas partes de Norteamérica con uno e igual fin y dirección: extender el reino de nuestro Señor Jesucristo. Las numerosas constituciones, testamentos y pactos que estos primeros colonos escribieron prepararon el camino para la forma constitucional de gobierno de que disfrutamos en Norteamérica, y todo esto comenzó con los testamentos de la Iglesia de los calvinistas. Como dice el historiador Dr. Charles Wolf, bajo su testamento de tipo bíblico, los peregrinos experimentaron libertad religiosa, política y económica. Luego, en 1636, usaron ese testamento como el fundamento sobre el cual estructuraron una constitución completa y detallada. Esto condujo a la redacción de otros casi 100 testamentos, pactos y constituciones, fundadas bíblicamente para el año 1776, y echó el cimiento para una Norteamérica libre y cristiana. Nadie podrá dudar del carácter cristiano de los puritanos y peregrinos. Sin embargo, en lugar de tenerlos como ejemplo y estar agradecidos por sus contribuciones a nuestra nación, los modernos libres pensadores los tienen como objeto del ridículo. No reconocen el carácter invencible que mostraron estos leales cristianos. No ven el eslabón entre su firme fe y la fuerza que les hizo capaces de dejar todo atrás en el viejo mundo para llevar sus familias al riesgo de lo desconocido y abrir un camino en el desierto hostil. Estos valientes peregrinos y puritanos, lejos de nuestra burla, merecen toda nuestra gratitud. Cada día estamos gozando de las contribuciones que ellos hicieron a la civilización, pero este mensaje es en gran medida perdido para el libre pensador de hoy. Después de convertir en una trivialidad el legado de los peregrinos y puritanos, los librepensadores modernos intentan convencernos de que para el tiempo de la independencia la influencia del cristianismo estaba completamente borrada. Nos dicen que los fundadores de la nación americana fueron grandes libres pensadores que nos dieron un gobierno secular. Cuando debatí con Sam Donaldson en el programa televisivo de Mary Griffin hace algunos años, sacó a relucir este argumento, pero los hechos refutan totalmente esta tesis. Ante todo, en 1776, los fundadores de este país jamás oyeron ni pensaron en tal cosa como una nación secular. Nunca existió en ninguna parte sobre la faz de este planeta tal cosa como una nación secular. Cuando finalmente comenzó a existir en Francia, poco después de la fundación de los Estados Unidos, los fundadores de nuestro país quedaron asombrados. Peor aún, quedaron horrorizados al ver qué estaba ocurriendo en Francia. Los intentos que se hicieron de desterrar totalmente la religión constituían un desastre sin paliativos. Pronto esto provocó un río de sangre y la subsecuente tiranía de Napoleón, un resultado inevitable. Se les obligó a abandonar su fundamento ateo y de carácter secular. Ahora examinemos en las próximas páginas la función que desempeñó el cristianismo en la fundación oficial de nuestra nación. Debemos comenzar algunas décadas antes de la Revolución Norteamericana con lo que hoy se conoce como el Gran Avivamiento. Jonathan Edwards, uno de los más grandes teólogos y filósofos que Norteamérica produjo jamás, jugó un papel decisivo en la difusión de este avivamiento. El Gran Avivamiento. Durante las décadas de 1730 y 1740, un gran avivamiento sopló sobre muchas de las colonias. Este gran despertar ayudó a unir las colonias dispersas en un solo espíritu. Robusteció la importancia fundamental de la Biblia en la vida de los norteamericanos de esa época.
El doctor Ellis Sandos, quien preside el Instituto Eric Boegelin de la Universidad del Estado de Luisiana, afirma: se redujeron las diferentes denominaciones sobre todo como resultado de los homogeneizantes y democratizantes efectos de décadas de avivamiento desde el Gran Avivamiento y sus estruendosos ecos y movimientos secundarios. Que las luminarias dirigentes de los congresos revolucionarios y la Convención Federal eran por lo general hombres de fe, es algo que ya no puede ser puesto en duda. Además, el Gran Avivamiento ayudó a confirmar la forma republicana de gobierno que los habitantes de las colonias veían en sus Biblias. Sandos cita a Alice Baldwin, quien estudió a los pastores en Virginia y Carolina del Norte durante el Gran Avivamiento y después. Los pastores presbiterianos del sur basaban sus conceptos políticos sobre la Biblia. La idea de una constitución fundamental basada en la ley, de derechos inalienables, los cuales son dados por Dios y por tanto naturales, de gobierno como un pacto ligado entre los gobernantes y el pueblo, del derecho de las personas a exigir cuentas de sus gobernantes y a defender sus derechos en contra de la opresión. Estas parecen haber sido doctrinas enseñadas por todos ellos, tanto en el sur como en Nueva Inglaterra. Los pastores ayudaron al pueblo común a familiarizarse con los principios fundamentales sobre los cuales se luchó en la Revolución, los cuales eran nuestras convicciones constitucionales y sobre las que estaba fundada Declaración de Derechos y nuestras constituciones, tanto del Estado como de la nación. Así la libertad tronaba desde los púlpitos coloniales, mayormente en Nueva Inglaterra, y encendió la chispa para la guerra de la independencia. La importancia del cristianismo para patriotas clave. Muchos de los que participaron en el proceso de la independencia de Norteamérica eran cristianos consagrados. Deseamos destacar a algunos de ellos. Samuel Adams. La antorcha que encendió la revolución en Norteamérica fue Samuel Adams, un devoto creyente. Él se consideraba como el último de los puritanos. Se le llama con frecuencia el padre de la revolución norteamericana. Durante más de 20 años se entregó infatigablemente a la causa de la libertad. Adams formó los comités de correspondencia. Estos comités les dieron la unidad y la cohesión necesarias a las colonias para mantenerse unidas durante un tiempo en que las comunidades eran difíciles y no confiables. Adams, según múltiples fuentes, fue la figura más importante en el punto de partida de la guerra. La Enciclopedia Británica expresa: Samuel Adams hizo más que ningún otro norteamericano por originar la oposición contra el gobierno inglés en las colonias. ¿De qué fuente Samuel Adams dice que los ciudadanos libres podían aprender acerca de sus derechos? Escribió: se pueden interpretar mejor estos derechos al leer y estudiar cuidadosamente los estatutos del gran dador de la ley, la cabeza de la Iglesia cristiana, que se halla claramente escritos y promulgados en el Nuevo Testamento. Cuando se estaba firmando la Declaración de la Independencia en 1776, Samuel Adams dijo: en este día tenemos restaurada la soberanía a la cual todos los hombres deben obediencia. Él reina en el cielo, y desde la salida hasta la puesta del sol permite la venida de su reino. Y junto con este tema, el grito de batalla difundido por la Revolución norteamericana fue: ningún rey fuera de Rey Jesús. Wow. Ningún rey fuera de Rey Jesús. Patrick Henry. Patrick Henry, un patriota cristiano, fue el orador de lengua de oro del periodo de la Revolución. Tal vez Henry sea mejor conocido por su apasionado discurso ante la Casa de Burgesses de Virginia, que cambió el curso de la historia, donde declaró: denme libertad o denme la muerte. Henry reconoció la tremenda contribución que el cristianismo había hecho a la fundación de este país. Dijo: no se exagera
al decir que esta gran nación no la fundaron religiosos, sino cristianos. No se basó en religiones, sino en el Evangelio de Cristo. Por esa misma razón, las personas de otros credos han hallado aquí asilo, prosperidad y libertad de culto. John Witherspoon. El único pastor que afirmó la Declaración de Independencia fue el reverendo John Witherspoon, el presidente del Colegio de New Jersey, que es actualmente la Universidad de Princeton. Por ese tiempo, este colegio era un baluarte de la fe presbiteriana. Witherspoon había emigrado de Escocia y ayudó a modelar el pensamiento de muchos norteamericanos clave, entre ellos James Madison, quien asistía al colegio de Witherspoon cuando se preparaba para el ministerio. Witherspoon se hizo amigo del joven Madison e influyó mucho en su vida. Obviamente Madison eligió una carrera política, pero su preparación teológica le fue muy útil. John Eidsmoe escribe: una cosa es cierta, la religión cristiana, particularmente el calvinismo de Witherspoon, influyeron en el concepto de Madison tocante a la ley y el gobierno. Madison no fue el único forjador de Norteamérica cuyo pensamiento Witherspoon ayudó a formar. Eidsmoe también comenta: a John Witherspoon se le describe como el hombre que moldeó a los hombres que le dieron forma a Norteamérica. Aunque no asistió a la Convención Constitucional, su influencia se multiplicó muchas veces, tanto por medio de quien hablaron como por lo que se dijo. George Washington. Algunos han escrito que el padre de nuestro país no era un cristiano, sino un deísta. Creo que un examen franco de los hechos muestra otra cosa. Por ejemplo, entre sus muchos papeles, en abril de 1981 se halló un libro de oraciones que Washington usaba regularmente. Este libro de 24 páginas titulado Sacrificios Diarios estaba escrito de su puño y letra. Ya sea que él hubiera creado sus oraciones o simplemente las hubiera copiado, los historiadores notan que era muy importante para él. Aquí damos un ejemplo representativo de esas oraciones. Oh, todo glorioso Dios, en Jesucristo mi Padre misericordioso y amoroso, reconozco y confieso mi culpa en la débil e imperfecta ejecución de mis deberes en este día. Te he llamado para perdón de mis pecados, pero tan fría y descuidadamente que mis oraciones vienen a ser mi pecado y reclaman mi necesidad de perdón. Washington era miembro de la Junta Administrativa de la Iglesia Episcopal en el tiempo en que la doctrina de ésta se acordaba mucho a la enseñanza evangélica. Era bien conocido por su disposición piadosa y ferviente vida de oración. Por ejemplo, cuando se le halló orando de rodillas en Valley Forge, sus oraciones fueron contestadas cuando la soberanía de Dios ayudó a la joven nación en sus esfuerzos contra la nación más poderosa de la tierra. Tanto fue así que Washington escribió a Thomas Nelson una carta fechada el 20 de agosto de 1778, en la que dice: la mano de la providencia ha sido tan conspicua en todo esto, que debe ser peor que un infiel que ha perdido la fe, y más que perverso, aquel que no tenga suficiente gratitud para reconocer sus obligaciones. Cuando Washington fue investido en 1789 en la ciudad de Nueva York, cayó sobre sus rodillas y besó la Biblia. Luego condujo a la totalidad del Senado y la Casa de Representantes hasta una iglesia episcopal para un culto de adoración de 2 horas, lo cual es más que suficiente para dar al ACLU una apoplejía colectiva. Cuando Washington terminó su mandato, dio una extensa arenga de despedida, considerada uno de los discursos más grandes de la historia. Lea lo que dijo entonces acerca del lugar de la religión en nuestra vida nacional. La religión y la moral son los apoyos indispensables de todas las disposiciones y hábitos que llevan a la prosperidad política.
Sería en vano que el hombre reclame el crédito de patriotismo si trabajara para subvertir estos grandes pilares de la fe, de la felicidad humana. Y seamos cuidadosos en suponer que la moral puede ser mantenida sin religión. Afiliación religiosa de la población de 1776. Las acciones cristianas de los líderes de Norteamérica en aquella época no debiera sorprendernos cuando miramos a la religión de liderazgo y constituyentes de entonces. Las investigaciones han determinado que de los 55 hombres que se reunieron en Filadelfia en la conversión para redactar la Constitución, 50 de ellos eran incuestionablemente cristianos y posiblemente 52. El doctor M. E. Bradford de las universidades de Dallas ha documentado este hecho en su libro sobre los arquitectos de la Constitución, una compañía valiosa. El doctor Bradford también ha estudiado a los firmantes de la Declaración de Independencia y concluye que de los 56 hombres que firmaron el certificado de nacimiento de la nación, definitivamente 50 o tal vez 52 eran cristianos. Además, veamos a los habitantes de este país en 1776. Para ese tiempo, el 98% de los norteamericanos eran cristianos protestantes. El 1,8 eran cristianos católicos. 0,2% o 0,2 del 1% eran judíos. Por tanto, el 99,8% de los habitantes del país en 1776 proclamaban ser cristianos. Quien, entonces, con siquiera una pizca de conocimiento histórico, pretendería afirmar que lo que aquellos fundadores no era una nación cristiana. La importancia de la Biblia para los padres de la nación americana. La Biblia es el libro que los fundadores de la nación americana citan con más frecuencia en sus escritos y discursos. Después de ella hay otras fuentes cristianas. Eidsmoe lo expone en su libro El cristianismo y la Constitución. Dos profesores, Donald S. Lutz y Charles S. Inman, han revisado unos 15,000 elementos y leyeron casi 2,200 libros, panfletos, artículos de periódicos y monografías de contenido explícitamente político, impresos entre 1760 y 1805. Redujeron todo esto a 916 asuntos, alrededor de un tercio de todos los escritos políticos, que excedería de 2,000 palabras. De entre todos estos temas, Lutz y Heinemann identificaron 3,154 referencias a otras fuentes. La fuente que con más frecuencia citaron los fundadores de la nación americana era la Biblia, que abarcó el 34% de todas las citas. Los pensadores más citados no fueron deístas ni filósofos, sino pensadores políticos y legales conservadores, quienes con frecuencia eran cristianos. Ellos incluyeron, por orden de frecuencia de las citas, Montesquieu, Blackstone y Locke, todos los cuales eran cristianos profesantes. La Biblia y la Constitución. Los libres pensadores argumentan que el cristianismo no tiene absolutamente nada que ver con la Constitución o la Declaración de Derechos. Esta es una de las más atroces falacias de nuestro tiempo. Es asombroso que los libres pensadores pasen por alto el punto fundamental que demostramos antes, de que la forma de gobierno constitucional de que disfrutamos viene de cristianos, sobre todo los peregrinos y puritanos y los pactos de sus iglesias. Además, la Constitución debe ser reconocida como un documento sobre cómo hacer las cosas, mientras que el otro documento de la Fundación, la Declaración de Independencia, da más detalles acerca
de la razón para la creación de la nueva nación. En la última hay varias referencias a Dios, mientras hay solo una directa referencia en la anterior. En el año de nuestro Señor, sin embargo, como señala Sandos, la Constitución debe mucho a las convicciones espirituales del país y a sus tradiciones cristianas. La Constitución de los Estados Unidos, declaró el historiador escéptico H. G. Wells, es indudablemente cristiana, en razón de que una abrumadora mayoría de los creadores de la Constitución fueron cristianos participantes que derivaron su filosofía política de la Biblia y otras fuentes cristianas. No debiera sorprender que hayan sentado numerosos principios bíblicos en la Constitución. Aquí presentamos algunos que se destacan. 1. La Constitución se basa en un gobierno según la ley y no según los hombres, sobre la idea de que tanto los ciudadanos como los funcionarios públicos que los representan deben regirse por una ley fundamental en concordancia con la ley de Dios. James Madison, el principal forjador de la Constitución, dijo: hemos establecido el futuro entero de la civilización norteamericana no sobre el poder del gobierno, sino sobre la capacidad de todos y cada uno de nosotros de gobernarnos de acuerdo con los 10 mandamientos de Dios. 2. La Constitución se basa en la igualdad ante la ley. La Biblia dice: Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. La Declaración de Independencia expresa esta verdad cuando dice que Dios es el creador y todos los hombres son creados por igual. Puede haber tomado otros 100 años antes que este principio haya sido puesto en práctica por completo, pero ya estaba establecido en la Constitución. 3. La Constitución se basa en la afirmación de la declaración de que todos son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. ¿Dónde fueron expresados por primera vez estos derechos? En los 10 mandamientos. 4. La Constitución se compromete a la protección de la libertad individual. Como cristianos, los redactores creían que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. 5. La Constitución se apoya en la convicción de sus autores de que el hombre es pecador. Por lo tanto, separaron los poderes, el ejecutivo del legislativo y el legislativo del judicial, de manera que ningún grupo pueda señorear sobre el otro. Madison escribió en el Federalista número 51, porque ¿es el gobierno sino el mayor de todos los reflejos de la naturaleza humana? Si los hombres fueran ángeles, no sería necesario ningún gobierno. Si los ángeles fueran a gobernar a los hombres, no se necesitaría de controles internos ni externos. En planear un gobierno que es para ser administrado por hombres para los hombres. La gran dificultad radica en esto. Usted debe, en primer lugar, capacitar al gobierno para que controle a los gobernados y, en segundo lugar, obligarlo a que se controle a sí mismo. Así, la doctrina cristiana de la naturaleza pecaminosa del hombre lleva a la división de poderes de la Constitución, de modo que un excesivo poder no quede en las manos de uno o algunos hombres. ¿Cómo había de dividirse esos poderes? Los redactores de la Constitución sabían que Isaías 33:22 dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Así que dividieron las funciones de gobierno en esa forma: la rama judicial, legislativa y ejecutiva. La Constitución se basa en la convicción. 6. La Constitución se basa en la convicción de que una monarquía hereditaria no es en realidad una forma cristiana de gobierno civil. Sus redactores sostenían que ningún hombre es idóneo para ser monarca, solo Cristo es rey. Además, uno de los lemas de la Revolución norteamericana fue: ningún rey fuera de rey Jesús. Las acciones de la nueva nación. Si los fundadores de la nueva nación
intentaban que ésta fuera un estado secular, entonces, ¿por qué hicieron ellos, cuando gobernaban, realizar tantos actos religiosos como parte oficial del gobierno? El primer acto del primer Congreso, los mismos hombres que escribieron la primera enmienda, fue emplear capellanes que oraran antes de las sesiones de la Cámara y el Senado. Los líderes de la nueva nación convocaban días nacionales de ayuno, oración y acción de gracias. No menos de 16 tales días fueron convocados durante la Guerra Revolucionaria. Incluso los santos patrones del ACLU, Jefferson y Madison, hicieron proclamas nacionales de días de ayuno y oración. En el momento mismo en que el primer Congreso estaba aprobando la primera enmienda a la Declaración de Derechos, ese mismo Congreso aprobó una de la que se dice los 4 documentos más importantes en la historia de Norteamérica, la Ordenanza del Noreste de 1787. Esta declara la región, la moral y el conocimiento, siendo esenciales a un buen gobierno y a la felicidad de la raza humana. Las escuelas y los medios de educación serán por siempre alentados. Obsérvese que las escuelas debían establecerse para enseñar religión, moralidad y conocimiento. Norteamérica, una nación cristiana. En la decisión Trinidad de 1892, el Tribunal Supremo examinó literalmente miles de documentos que tuvieran algo que ver con la fundación de este país. La constitución de cada estado, todos los pactos que llevaron a 1776, todas las decisiones de los tribunales. Por último, dijeron, nuestras leyes y nuestras instituciones deben basarse necesariamente en las enseñanzas del Redentor de la humanidad e incorporadas a ellas. Es imposible que esto pueda ser de otra manera. Y en este sentido, y hasta cierto punto, nuestra civilización y nuestras instituciones son enfáticamente cristianas. Este es un pueblo religioso. Esto es históricamente cierto. Desde el descubrimiento de este continente hasta el presente, hay una única voz haciendo esa afirmación. Hallamos por doquiera un claro reconocimiento de la misma verdad. Esta es una nación cristiana. Revisión histórica. Es una lástima que se hayan eliminado por completo los fundamentos religiosos de Norteamérica de nuestros textos de historia. Hace poco leí uno que se utiliza en una escuela local y quedé perplejo con las tergiversaciones, omisiones, perversiones y claras mentiras que llenaban sus páginas, las cuales tienen hoy que leer los estudiantes de segunda enseñanza. Un típico ejemplo es un libro de texto de historia de los años 1970 que contiene más de 7 páginas sobre Marilyn Monroe y un par de párrafos sobre George Washington. Con libros como ese, nuestros niños no aprenderán mucho acerca de nuestra historia y mucho menos acerca de nuestra herencia cristiana. Para lectura adicional sobre este tema, recomendamos What Are They Teaching Our Children? ¿Qué les están enseñando a nuestros niños? De Gebler, 1985, y Censorship, Evidence of Bias in Our Children's Textbooks. Censura, evidencia de prejuicio en los libros de texto de nuestros hijos, del Dr. Paul Bitts, 1986. Mala interpretación de la primera enmienda. Muchos de los falsos conceptos de la esfera de la separación de la Iglesia y el Estado radica en la interpretación de la primera enmienda. Las cláusulas de religión. Actualmente la cláusula de la primera enmienda declara: el Congreso no hará ninguna ley tocante al establecimiento de religión o prohibiendo el libre ejercicio de ella. Tradicionalmente siempre se ha interpretado que esto significa que en Norteamérica no habrá ninguna iglesia del Estado como se tenía en Inglaterra.
Históricamente se han interpretado que hay una separación de la función de la Iglesia y la función del Estado. Pero esto no significa que debe haber una separación de Dios o el cristianismo y el Estado, como vemos que está ocurriendo hoy en nuestro país. Desde 1947 surgió una interpretación de las relaciones Iglesia-Estado para ganar distinción nacional con la decisión del Tribunal Supremo en el caso Everson frente al Comité de Educación. El juez Hugo Black citó una carta de 1802 de Thomas Jefferson a los bautistas Danbury en la que describió una pared de separación entre la Iglesia y el Estado. Con el tiempo, esta interpretación recibió amplia difusión, tanto que hoy la persona promedio piensa que la Constitución enseña la separación de la Iglesia y el Estado. Lo que esta mala interpretación de la primera enmienda ha hecho es, efectivamente, convertirse en una misión de búsqueda y destrucción en contra de cualquier vestigio de religión en público. ¿Cuánto nos hemos apartado de la toma de posesión de George Washington y del culto de oración que se celebró acto seguido por la nueva nación? La única manera en que los librepensadores pueden llegar a la conclusión de que los fundadores de este país intentaron un Estado puramente secular, donde el Estado es neutral, tradúzcase hostil, a la religión, es mediante la historia selectiva. Ellos basan sus decisiones en un puñado de pasajes seleccionados de nuestra historia e ignoran una montaña de evidencias de lo contrario. Un eminente erudito legal de principios del siglo XIX, quien enseñó en la Escuela de Leyes de Harvard y llegó a ser juez auxiliar del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, fue Joseph Story, un unitario. Fue elegido para el Tribunal Supremo por el presidente Madison. Story escribió el primer gran comentario sobre la Constitución. En el comentario fechado en 1851, tuvo esto que decir tocante a la primera enmienda. Probablemente, al tiempo de la adopción de la Constitución y su primera enmienda, ahora bajo consideración, el pensamiento general, si no universal en Norteamérica, era de que el cristianismo debía recibir estímulo del Estado hasta donde no fuera incompatible con los derechos privados de conciencia y la libertad de culto. Un intento de nivelar todas las religiones y hacer que el Estado sea indiferente a todas. Sería recibido con una universal desaprobación, sino con una indignación universal. El objetivo real de la primera enmienda no fue proteger, mucho menos fomentar el maometismo, judaísmo o el paganismo, por postrar al cristianismo, sino excluir toda rivalidad entre sectas cristianas y para evitar el establecimiento de cualquier clase eclesiástica dominante nacional que pudiera dar una jerarquía a la influencia política exclusiva del gobierno nacional. Conclusión. Mucho más pudiera decirse acerca de las raíces cristianas de Norteamérica. Ha habido muchos incidentes donde la protectora mano de Dios pareció intervenir exactamente en el momento preciso. Se puede ver su mano guiando incluso a algunos de los valientes exploradores que abrieron el Nuevo Mundo. Por ejemplo, Cristóbal Colón vio su viaje como el cumplimiento de lo que Isaías había profetizado acerca del paganismo, volviéndose al verdadero Dios. Alrededor de 10 años después de su expedición, escribió: «Fue el Señor quien puso en mi mente. Podía sentir su mano sobre mí, navegar hacia las Indias. Cuantos oían de mi proyecto lo rechazaban con risas y me ridiculizaban. No hay duda de que la inspiración provino del Espíritu Santo, porque Él me alentó con rayos de maravillosa iluminación desde las Sagradas Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo deseaba realizar un milagro muy obvio en el viaje a las Indias. El viaje de Colón, un desafío a la muerte, marcó un hito en la historia. Es absolutamente probable que si Jesús no hubiera nacido, nosotros nunca habríamos venido a este continente. Hoy
Norteamérica necesita volver a Dios. Necesitamos volver a comprometernos con los grandes principios que los fundadores nos legaron en los documentos fundamentales de esta nación. Luchar mediante nuestras oraciones, nuestros esfuerzos y nuestra evangelización por hacer de la nuestra una nación cristiana una vez más. Debido al abandono de esos principios, toda clase de enfermedades, plagas y problemas ha descendido sobre nuestro país. Nuestra única esperanza es volver a los fundamentos y reconstruir el legado cristiano que forjó la grandeza de esta nación. Como dijo el presidente Lincoln, es deber de todas las naciones y de los hombres mantener su dependencia del soberano poder de Dios y reconocer la sublime verdad anunciada en las Sagradas Escrituras y confirmada por toda la historia, que solo son bendecidas las naciones para las cuales Dios es el Señor. Amén.